El enigma central que pocos logran descifrar es este. ¿Por qué algunos individuos navegan por las aguas tumultuosas de la vida con una calma inquebrantable, mientras que otros son arrastrados por cada oleada de incertidumbre, cada contratiempo, cada lunes por la mañana? Es un misterio que atormenta a la mayoría, una paradoja que los mantiene prisioneros de la ansiedad y el estrés, especialmente cuando el telón de una nueva semana se levanta. La verdad es que no se trata de evitar las tormentas, sino de construir un navío imperecedero y dominar el arte de la navegación interna. La clave para la serenidad no reside en un mundo sin problemas, sino en una mente invulnerable a ellos. Hoy vamos a decodificar este código. Desvelaremos las tácticas estoicas que transformarán su reactividad en una fortaleza inexpugnable, permitiéndole empezar cada semana no solo con calma, sino con una ventaja estratégica abrumadora. Y la última clave de este código, la más contraintuitiva, se revelará al final. Prepárese para armarse. La primera pieza de este rompecabezas táctico es lo que llamamos el código de la inviolabilidad interna. Este concepto no es una abstracción filosófica, sino el fundamento de toda estrategia de dominio. Imagine el campo de batalla de su mente. En él existen dos dominios inconfundibles: aquello que está bajo su control absoluto y aquello que no lo está. La mayoría de los individuos, los no estrategas, operan en un estado de confusión perpetua, invirtiendo su energía, su tiempo y su paz mental en intentar manipular lo incontrolable. Se preocupan por el clima, por las decisiones de sus superiores, por la opinión de terceros, por la economía global. Es como un general intentando ordenar al sol que no se ponga o al enemigo que no avance. Es una guerra perdida antes de ser librada. La verdadera maestría reside en reconocer que su soberanía se limita a un único territorio: sus juicios, sus impulsos y sus acciones. Todo lo demás, el resultado de sus esfuerzos, las circunstancias externas, las palabras de los demás, el tráfico de la mañana, la disponibilidad de recursos, son variables fuera de su esfera de influencia directa. El estratega estoico comprende que intentar gobernar lo externo es una quimera, una sangría de recursos mentales. La única batalla que vale la pena librar es la de mantener la disciplina sobre su propia fortaleza interna. ¿Por qué este enfoque no es rendición, sino la forma más pura de ofensiva? La respuesta reside en la eficiencia energética y la claridad de propósito. Considere la historia de un comandante de flota naval. Su misión es clara: asegurar una ruta marítima vital. Antes de zarpar, él no se obsesiona con la posibilidad de una tormenta inesperada ni con la fuerza exacta de la flota enemiga que podría encontrar. Su enfoque está implacablemente centrado en lo que sí puede controlar: la condición de sus propios barcos, el entrenamiento y la moral de su tripulación, la precisión de sus cartas de navegación, la brillantez de su plan de batalla y la velocidad de sus comunicaciones. Se asegura de que cada cañón esté listo, cada vela en perfecto estado, cada hombre en su posición. La tormenta puede llegar, la flota enemiga puede ser más grande de lo esperado, pero la preparación interna, la excelencia de su ejecución, es su única arma invulnerable. Él sabe que la victoria no siempre es el resultado de tener los vientos a favor, sino de saber navegar implacablemente contra ellos. Este enfoque no es pasividad, es la máxima activación de los recursos internos disponibles. La ofensiva más potente no es la que ataca lo incontrolable, la que domina lo propio para responder a cualquier eventualidad con máxima eficacia. El error común, la trampa que captura a la mayoría, es la programación de la reactividad. Es el impulso irracional de responder a cada estímulo externo, de intentar moldear el mundo a su voluntad, en lugar de moldear su voluntad para adaptarse al mundo. Esta es la tiranía de la validación externa.
la creencia errónea de que su valor o su paz dependen de cómo se alinean los eventos externos con sus deseos. El individuo promedio se convierte en un esclavo de las circunstancias, oscilando entre la euforia y la desesperación según la marea de lo incontrolable. Desperdician una energía vital preciosa en quejas, en resentimientos, en intentos fútiles de controlar lo incontrolable. Esto no es estrategia, es autodestrucción. Es como un soldado que en lugar de luchar se dedica a maldecir la lluvia o el barro. La mente se agota, la voluntad se debilita y la serenidad se convierte en una quimera. Para combatir esto, implemente el protocolo de mapeo de la influencia. Este es un ejercicio de inteligencia estratégica diseñado para clarificar su campo de acción y proteger su energía mental. Antes de que el estrés de la semana lo asalte, realice este ejercicio. 1. Identifique la amenaza, la preocupación. Tome cualquier fuente de ansiedad o estrés que anticipe para la semana. Escríbala sin filtros. Por ejemplo, tengo una reunión importante el lunes y temo no estar preparado. O, el proyecto X está atrasado y me preocupa la reacción del cliente. 2. Trace la línea, la dicotomía. Dibuje una línea vertical en una hoja. A la izquierda, escriba lo que controlo. A la derecha, lo que no controlo. Ahora descomponga su preocupación en sus elementos constituyentes y clasifique cada uno. Para la reunión, controlo mi preparación, mi actitud, mi claridad al hablar, mi capacidad de escuchar, mis preguntas. No controlo la actitud del jefe, las preguntas inesperadas, la opinión final de los demás, el resultado de la reunión. Para el proyecto atrasado, controlo mi esfuerzo para acelerar, mi comunicación con el equipo, mi honestidad con el cliente, mi plan de contingencia. No controlo la reacción del cliente, la disponibilidad de recursos adicionales, el rendimiento de otros miembros del equipo. 3. Despliega de recursos, la acción táctica. Una vez que haya separado los dominios, suelte deliberadamente todo aquello que no puede controlar. Es una orden mental de retirada de un frente inútil. Luego, concentre toda su energía, su ingenio y su voluntad en las acciones que sí puede controlar. Cree un plan de acción concreto y ejecútelo con disciplina militar. Si es la reunión, dedique tiempo a investigar, a ensayar su presentación, a anticipar preguntas. Si es el proyecto, defina las tareas urgentes, delegue eficientemente, comuníquese proactivamente. Este protocolo responde directamente a la pregunta inicial. ¿Por qué este enfoque no es rendición, sino la forma más pura de ofensiva? Porque al retirar sus fuerzas de los frentes perdidos, las concentra en los únicos frentes donde la victoria es posible, los de su propia mente y sus propias acciones. Esto no es pasividad, es una declaración de guerra contra la ineficiencia, un acto de soberanía sobre su propio dominio. La serenidad no es la ausencia de desafíos, sino la presencia de una mente disciplinada que sabe dónde enfocar su poder. Y esta es una pieza clave para empezar la semana con una ventaja inquebrantable. Pero dominar su esfera de influencia es solo el primer paso. Una fortaleza impenetrable no solo desvía los ataques, anticipa la dirección de donde vendrán. Esto nos lleva a la segunda pieza. La estrategia del anticipo. La mayoría de las personas se enfrentan a la semana como un soldado ciego en un campo de batalla. Confían en la suerte, en que los problemas no aparecerán, o peor aún, se sumergen en un optimismo ingenuo que los deja vulnerables a la primera emboscada. Este es el enemigo de la preparación, la negación de la realidad que precede a la derrota. La estrategia del anticipo es la aplicación militar de la premeditatio malorum, la premeditación de los males. No es pesimismo, es realismo estratégico. Es la práctica de visualizar proactivamente los obstáculos, las contingencias y los peores escenarios posibles, no para regodearse en la miseria, sino para despojarlos de su poder paralizante y diseñar una respuesta antes de que se materialicen. Imagine a un gran maestro de ajedrez. Su mente no solo ve el movimiento actual, sino que calcula las 10 posibles respuestas de su oponente y las 10 posibles respuestas a esas respuestas. Él no solo juega el tablero presente, juega el tablero futuro.
Anticipa la captura de un peón, la amenaza a su rey, la apertura de una columna. Cada posible desastre se analiza fríamente, se despoja de su carga emocional y se convierte en un problema lógico a resolver. ¿Cómo puede esta preocupación ser de hecho una armadura inquebrantable? Porque al enfrentar los monstruos en su mente, los reduce a meros desafíos tácticos, despojándolos de su capacidad para sorprenderlo y abrumarlo cuando se presentan en la realidad. La preocupación se transforma de una emoción paralizante en una herramienta de reconocimiento y planificación. El error común aquí es el ruido de la mediocridad, la voz que susurra, no pienses en lo negativo, atraes lo que piensas. Esta es una trampa mortal. Es la ilusión de la positividad tóxica, una negación de la realidad que nos deja indefensos. Las personas evitan enfrentar sus miedos, sus posibles fracasos, sus reveses. Cuando el problema inevitablemente golpea, los encuentra desprevenidos, reactivos, abrumados por la sorpresa y la emoción. La mente se nubla, la capacidad de tomar decisiones se anula, y la derrota se vuelve casi inevitable. La ansiedad de domingo por la noche, ese nudo en el estómago, es a menudo el resultado de una mente que sabe que hay peligros por delante, pero se niega a reconocerlos y prepararse. Es la manifestación de una estrategia de evasión, no de confrontación. Para contrarrestar esta vulnerabilidad, implemente el protocolo de simulación de contingencias. Este es su ejercicio de entrenamiento de combate mental. 1. Identifique los puntos de vulnerabilidad, el reconocimiento. Antes de que la semana comience, dedique un tiempo a identificar los 3 a 5 eventos o situaciones más probables que podrían salir mal. No se limite a lo obvio. Piense en los pequeños contratiempos que pueden escalar o las grandes amenazas que se ciernen. Ejemplos. El informe crucial podría no estar listo a tiempo. Podría surgir un conflicto con un colega. Mi sistema informático podría fallar. 2. Visualice el peor escenario, el análisis de daños. Para cada punto de vulnerabilidad, visualice con detalle lo peor que podría suceder. Sienta la incomodidad, la frustración, la vergüenza. No lo evite. Sumérjase brevemente en ello. ¿Cómo se vería? ¿Cómo se sentiría? ¿Qué impacto tendría? Si el informe no está listo, ¿qué es lo peor que podría pasar? ¿Una reprimenda? ¿Un cliente molesto? ¿Un plazo incumplido? Permítase sentir la punzada, pero no se quede allí. 3. Elaborar el plan de contingencia, la contramedida. Una vez que haya despojado al peor escenario de su poder aterrador, pregúntese, ¿qué haré si esto sucede? ¿Cuál es mi plan de acción? Recursos movilizaré. ¿A quién contactaré? No necesita una solución perfecta, solo un plan. Si el informe no está listo, ¿informaré proactivamente al jefe? ¿Propondré una solución parcial? ¿Solicitaré una extensión con justificación? ¿Tendré un borrador listo para mostrar el progreso? 4. Acepte el resultado, el desarme emocional. Finalmente, y esta es la parte crucial, acepte que, a pesar de sus planes, el peor escenario podría ocurrir. Acepte que está preparado para ello y que su bienestar no depende de que nunca suceda, sino de su capacidad para responder con sabiduría y resiliencia. Este acto de aceptación despoja al futuro de su poder de sorpresa y, por lo tanto, de su capacidad para generar ansiedad desproporcionada. Este protocolo responde directamente a la pregunta: ¿cómo puede esta preocupación ser una armadura inquebrantable? Porque transforma la preocupación inútil en preparación estratégica. Al enfrentar los demonios en la oscuridad de su mente, los ilumina y los desarma. Cuando se manifiestan en la realidad, ya no son monstruos desconocidos, sino enemigos con los que ya ha luchado y para los que ya tiene un plan. Esto no solo reluce la ansiedad de antemano, sino que le otorga una calma operativa cuando el caos golpea. Usted ya ha muerto y resucitado 1000 veces en su mente, y por lo tanto está listo para el combate real. Ok, pare. Usted ya ha descifrado el código de la inviolabilidad interna, aprendiendo a dirigir su energía hacia lo que realmente puede controlar. Ha dominado la estrategia del anticipo, armándose contra las contingencias antes de que se manifiesten. Estas son piezas fundamentales de su arsenal,
Pero la clave que une todo esto, la verdadera esencia del dominio en el campo de batalla de la vida, y la que le dará el control absoluto sobre su serenidad. Vamos a revelar ahora. Si usted se identifica con esta forma de pensar, si siente el llamado a trascender la mediocridad y convertirse en un verdadero estratega de su vida, le invito a unirse a nuestra legión de mentes tácticas. Comente abajo Estrategia Estoica y suscríbase para recibir todos nuestros briefings y protocolos exclusivos. Es hora de dejar de ser un espectador y convertirse en un arquitecto de su destino. Pasemos a la tercera pieza del código, la que transforma la adversidad en una ventaja, el principio de la adaptación radical. Una vez que ha delimitado su control y anticipado los golpes, ¿qué hace cuando el impacto es inevitable y ha superado sus previsiones? La mayoría de los individuos se desmoronan, caen en la desesperación, la queja, la victimización. Se resisten a lo que es, luchando contra la realidad como un nadador contra la corriente. Este es el enemigo de la resiliencia, la negación de la fuerza inherente en cada obstáculo. El principio de la adaptación radical o amor fati no es resignación. Es una aceptación activa y apasionada de todo lo que ocurre, no solo como inevitable, sino como intrínsecamente necesario para su crecimiento y su estrategia. Es ver cada evento, bueno o malo, como una oportunidad calibrada con precisión para el desarrollo de su carácter y su maestría. Imagine a un guerrero espartano, herido en la batalla, la flecha le ha atravesado el muslo, el dolor es agudo, la sangre fluye. Un hombre común se lamentaría, se rendiría, se dejaría consumir por la herida. Pero el espartano, entrenado para la brutalidad de la existencia, no ve la herida como un revés, la ve como una prueba, un catalizador. Él no se queja de la flecha, la extrae, se venda y usa el dolor no como una debilidad, sino Como un recordatorio constante de su mortalidad y, paradójicamente, como un combustible para su determinación. Cada paso que da, cojeando, es una demostración de voluntad. La adversidad no lo detiene, lo define. ¿Cómo transformar la adversidad en una ventaja táctica? Al entender que el universo, en su infinita sabiduría, no le envía problemas para castigarlo, sino para fortalecerlo. Cada obstáculo es una oportunidad para practicar la virtud, para afinar su ingenio, para forjar una voluntad inquebrantable. El error común, la trampa que atrapa a la mayoría, es la programación de la reactividad a la adversidad. Es la tendencia a resistirse a la realidad, a culpar a factores externos, a vivir en un estado perpetuo de resentimiento por lo que debería ser en lugar de aceptar lo que es. Esta es la mentalidad de víctima, el autoengaño que nos impide aprender y crecer. Cuando un plan falla, cuando un proyecto se descarrila, cuando una relación se rompe, el individuo promedio se aferra a la idea de que la vida le debe algo diferente, que es injusto. Esta resistencia drena la energía, oscurece el juicio y prolonga el sufrimiento. La ansiedad de la semana se alimenta de la incapacidad de aceptar que las cosas no siempre saldrán como uno espera. Para contrarrestar esta debilidad crítica, implemente el protocolo de reencuadre de la adversidad. Este es su ejercicio de alquimia mental, transformando el plomo de la dificultad en el oro de la oportunidad. 1. Acepte la realidad inmediata, el reconocimiento del campo. Cuando se enfrente a un contratiempo, un fracaso o una situación indeseable, el primer paso es la aceptación radical. No es resignación pasiva, sino un reconocimiento frío y desapasionado de los hechos tal como son. Diga en voz alta o en su mente: esto es lo que es. Esto ha sucedido. Sin juicio, sin emoción inicial, solo la verdad desnuda. Por ejemplo, el cliente canceló el contrato o no obtuve el ascenso. 2. Despoje el evento de su juicio emocional, la desconexión del sensor. La mayoría del sufrimiento proviene de los juicios que aplicamos a los eventos. Un evento es neutral hasta que lo etiquetamos como malo o terrible. El siguiente paso es separar el evento de su carga emocional. Pregúntese, ¿es esto intrínsecamente malo o es mi interpretación lo que lo hace malo? Un contrato cancelado no es malo, es simplemente un contrato cancelado. La maldad reside en su expectativa de que no sucediera. 3. Busque la oportunidad oculta, el análisis de la ventaja táctica. Una vez que el evento ha sido despojado de su juicio emocional, busque la lección, la oportunidad, la ventaja táctica. Pregúntese,
¿Qué puede enseñarme esto? ¿Qué virtud puedo practicar ahora? ¿Cómo puedo usar esto para ser más fuerte, más sabio, más resiliente? Si el cliente canceló, ¿qué puedo aprender sobre mi propuesta, mi seguimiento, mi nicho de mercado? ¿Cómo puedo usar el tiempo libre para desarrollar una nueva habilidad o buscar un mejor cliente? ¿Cómo puedo practicar la templanza y la perseverancia? Si no obtuve el ascenso, ¿qué feedback puedo buscar para mejorar? ¿Es esta una señal de que mi camino está en otra parte? ¿Cómo puedo practicar la humildad y la ambición controlada? 4. Abrace el destino. Amor fati en acción. Finalmente, abrace el evento no solo como aceptable, sino como necesario. Es el destino, es la mano del universo, no castigándolo, sino moldeándolo. Desarrolle una actitud de esto es exactamente lo que necesitaba para X. X puede ser crecer, aprender, redirigir, fortalecerse. Este protocolo responde directamente a la pregunta, ¿cómo transformar la adversidad en una ventaja táctica? Al negarse a ser una víctima de las circunstancias y, en cambio, ver cada obstáculo como una pieza de entrenamiento diseñada específicamente para usted. La serenidad no es la ausencia de problemas, sino la confianza inquebrantable de que puede convertir cualquier problema en una plataforma para su dominio. La ansiedad dominical se desvanece cuando cada potencial revés se convierte en un desafío estratégico, no en una amenaza existencial. Hemos delimitado su control, anticipado los golpes y transformado la adversidad en una ventaja. Pero hay una última pieza, la más vital, que le da el control absoluto sobre su experiencia interna: la fortaleza interna. Esta es la verdadera ciudadela, el centro de comando inexpugnable que Epicteto llamaba proairesis, su facultad de elegir, su juicio, su carácter moral. Es la única cosa que es verdaderamente suya y sobre la que tiene un dominio absoluto. La mayoría de las personas viven en la periferia de su propia mente, permitiendo que las opiniones de los demás, los eventos externos y las emociones fugaces dicten sus percepciones y, por ende, sus reacciones. Son como un general cuyo cuartel general está abierto a los vientos y cuyas decisiones son dictadas por el pánico de sus tropas o los informes no verificados del enemigo. Este es el enemigo del autodominio, la rendición de su soberanía personal. Imagine a un comandante de élite en medio de una emboscada. Las flechas vuelan, los gritos resuenan, el pánico amenaza con extenderse entre sus filas. Un comandante inexperto reaccionaría con miedo, con furia o con una parálisis indecisa. Pero este comandante entrenado en la fortaleza interna no reacciona al caos externo. Él se retira instantáneamente a su centro, a su juicio inmutable. No percibe la emboscada como un desastre, sino como una situación táctica inesperada. Su mente evalúa fríamente la disposición del enemigo, la topografía del terreno, la condición de sus propias tropas. No se deja llevar por el rumor o la emoción, se aferra a la razón y a la evidencia. Y desde esa calma interior, emite órdenes precisas y decisivas que transforman una potencial derrota en una retirada estratégica o incluso en una contraofensiva. ¿Cuál es el verdadero arma secreta que todos poseemos pero pocos saben usar? Es la capacidad de elegir cómo percibimos cada evento, de filtrar la realidad a través del lente de la razón y la virtud, en lugar de la emoción y el prejuicio. Es el dominio absoluto sobre su propio sistema de juicio. El error común, la trampa más insidiosa, es la tiranía de la validación externa y la programación de la reactividad emocional. Es permitir que las opiniones de los demás definan su valor, que las circunstancias externas dicten su estado de ánimo, que las emociones descontroladas distorsionen su percepción de la realidad. El individuo promedio es un barco sin timón, a merced de las olas de la opinión pública, de los altibajos de su cuenta bancaria, de la aprobación de sus superiores. Su percepción de la semana, de sí mismo y de su capacidad está en constante flujo, determinada por factores externos. Esto no es libertad, es esclavitud. Es vivir en un mundo de sombras, donde la realidad es lo que otros dicen que es o lo que sus emociones momentáneas le dictan.
Para reclamar su soberanía y construir esta fortaleza impenetrable, implementa el protocolo de filtrado de percepciones. Este es su entrenamiento diario para convertirse en el amo de su propia mente. 1. Identifique el disparador emocional. El sensor de alerta. Cuando sienta una oleada de ansiedad, ira, miedo o frustración, especialmente al inicio de la semana, deténgase. Reconozca el disparador. Puede ser un correo electrónico, Una palabra de un colega, un pensamiento intrusivo. 2. Cuestione la percepción inicial, la interrogación táctica. La primera reacción emocional a un evento casi siempre se basa en un juicio implícito, a menudo erróneo. Pregúntese, ¿es este evento realmente malo o mi juicio sobre él lo hace parecer malo? ¿Qué hechos objetivos tengo? ¿Estoy añadiendo una interpretación que no está inherentemente en el evento? Por ejemplo, si recibe un correo electrónico que parece una crítica, su primera percepción puede ser «me están atacando». Cuestione, ¿es un ataque o es solo un feedback directo? ¿Qué hechos contiene el correo? ¿Es mi ego el que se siente amenazado o no mi realidad? 3. Reformule el juicio, la reescritura del código. Una vez que haya despojado al evento de su carga emocional y de su juicio inicial precipitado, reformúlelo de manera objetiva y útil. En lugar de «me están atacando», piense «este correo contiene sugerencias para mejorar mi trabajo». En lugar de «no puedo soportar este tráfico», piense «este es un momento para practicar la paciencia y escuchar un audiolibro». En lugar de «el lunes es abrumador», piense «el lunes es el inicio de una nueva serie de desafíos que me permitirán demostrar mi competencia». 4. Enfoque en la acción virtuosa, la ejecución del protocolo. Con la nueva percepción clara y racional, determine la acción más virtuosa que puede tomar. ¿Qué haría la persona más sabia, justa, valiente y templada en esta situación? Luego, actúe. Si es una crítica, responda con gratitud y un plan de mejora. Si es tráfico, practique la calma. Si es el lunes, aborde la tarea más importante con concentración. Este protocolo responde directamente a la pregunta, ¿cuál es el verdadero arma secreta que todos poseemos pero pocos saben usar? Es la capacidad inquebrantable de elegir cómo percibimos evento, de ser el único juez de nuestra experiencia interna. La serenidad no es la ausencia de estímulos externos, sino en la presencia de un filtro mental que solo permite que la razón y la virtud dicten su estado interno. La ansiedad dominical, ese fantasma que acecha, se disuelve cuando usted se da cuenta de que tiene el poder de reinterpretar su significado, de transformar la expectativa de carga en la anticipación de la oportunidad. Hemos llegado al final de nuestra decodificación. El enigma central. ¿Por qué algunas personas comandan respeto sin hablar, mientras otras son ignoradas? ¿Y cómo empezar la semana con máxima serenidad y cero estrés? Se resuelve al integrar todas estas tácticas. No se trata de evitar los problemas, sino de dominar su reacción a ellos. La inviolabilidad interna le enseña dónde reside su verdadero poder, en el control de sus juicios, impulsos y acciones. La estrategia del anticipo le arma contra la sorpresa, transformando la preocupación en preparación. El principio de la adaptación radical le permite convertir cara al revés en una plataforma de crecimiento. Y la fortaleza interna, el dominio sobre sus percepciones, es el cuartel general desde el cual coordina todas estas operaciones. Juntas, estas tácticas forman un sistema inexpugnable contra la programación de la reactividad, la tiranía de la validación externa y el ruido de la mediocridad. Ya no es una víctima de las circunstancias, ni un esclavo de sus emociones. Usted es un estratega. Cada lunes se convierte no en una carga, sino en un campo de entrenamiento, una oportunidad para aplicar estas leyes de dominio. La serenidad no es una meta distante, es el subproducto inevitable de una mente disciplinada y estratégicamente equipada. Su misión táctica para esta semana es clara. No se limite a escuchar, actúe. Elija una de estas tácticas, Aplíquela rigurosamente. 1. Reporte de misión. En los comentarios, escriba cuál de las tácticas implementará primero y qué desafío anticipa enfrentar con ella. 2. Movilización de tropas.
Comparta este briefing con un camarada que también busque la ventaja estratégica en su vida. 3. Fortificación continua. Asegúrese de estar suscrito y con las notificaciones activadas para no perderse nuestro próximo briefing. La batalla es constante y la preparación es su única garantía de victoria. La guerra contra la reactividad se libra en su mente. Arme su intelecto, fortifique su voluntad. La semana es su campo de batalla. Domínela.